Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos? Yo feliz un día más. En esta ocasión, pues con otro modelo de mandala que convertiremos en atrapasueños al ponerlo en el aro y hacer luego nuestro atrapasueños gigante. Esa es la intención. Mirar qué modelo más ideal. A mí me parece lindísimo. Fácil de hacer, son 12 vueltas diferentes. Bueno, diferentes no, porque son parecidas. Esto veis que se va repitiendo un poquito, pero es fácil de hacer y no son demasiadas vueltas. Quería enseñaros una diferencia para que observarais de tejer con un hilo muy finito a tejer las mismas vueltas con un hilo grande. Mirad qué diferencia de tamaños, ¿vale? Entonces, según cómo queramos y qué queramos, pues tejeremos de una manera o de otra. Aquí están las dos opciones, ¿vale? Vamos a hacer este en nuestro vídeo. Deciros que si os gusta lo que veis, pues os suscribáis al canal, que le deis al like y a la campanita que está al lado para que no os perdáis ninguno de los tutoriales ni de los vídeos que van saliendo, ¿vale? Y poco más, solo que vamos allá con el vídeo y que si queréis me podéis seguir en las redes sociales y compartir es salud, compartir es felicidad. Vamos con el vídeo. Vamos a empezar a hacer otra mandala. Para hacer esta, vamos a empezar haciendo un arito mágico. Como siempre, un nudo corredizo que no cerramos, que se queda ahí abiertito. Vamos a trabajar esta vez también con un gancho chiquito y el algodón un poquito más pequeñito, ¿vale? Para hacer diferente. Y aquí vamos a poner nuestras primeras 3 cadenas que van a ser que van a sustituir a nuestro primer punto alto y seguido 23 puntos altos más. 1, 2, 3, 4, así hasta 23. Tenemos los 24, cerramos con un punto deslizado en la tercera de las cadenas y tenemos la primera vuelta terminada. Vamos allá con la segunda vuelta en la que vamos a hacer 3 cadenas y un punto alto saltándonos el primero de los puntos. En el segundo, un punto alto. De nuevo, 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora, en el mismo punto que hiciéramos el último punto alto, repetimos y hacemos un punto alto que no acabamos. Atención. Y saltando un punto, en el siguiente hacemos otro punto alto. Esta vez acabamos los dos a la vez. Cerramos los dos juntos. De nuevo, 3 cadenas. 1, 2, 3. 3 cadenas y repetimos. En el punto último alto que hicimos, empezamos un punto alto que no lo terminamos y saltando un punto, en el siguiente otro punto alto que esta vez sí cerramos, se cerrarán los dos juntos, ¿vale? Otra vez, 1, 2, 3 cadenas, esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Estaba fácil, ¿verdad? 3 cadenas y ahora en el mismo punto alto que hiciéramos el último empezamos de nuevo, un punto alto que no acabamos y saltando uno en el siguiente punto alto y esta vez cerramos los dos juntos. Así vamos a hacer toda la vuelta muy rápidamente. Vale, pues ya estamos acabando. El último de los puntos altos ha recaído o ha sido pinchado en el mismo lado. Bueno, voy a hacerlo, qué tontería. Lo hago a la vez que vosotros y así ya sabemos dónde lo pincho. Vale, lo he pinchado en el mismo sitio que la base de cadenas. Y así se han unido todos los puntos. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y unimos con el punto de unión de las cadenas y el punto alto primero. Tenemos la segunda vuelta terminada. Para la tercera vuelta, ¿qué vamos a hacer? Veréis, un punto deslizado para irnos al medio del arquito, ¿vale? Y aquí dentro vamos a hacer, una cadena
y un punto bajo dentro del arquito, del primero de los arcos, ¿vale? Y hacemos 1, 2, 3 y 4 y nos vamos al siguiente arco. Y ahí un puntito bajo. Otra vez, 1, 2, 3 y 4 al siguiente arco. 1, 2, 3, 4 cadenas al siguiente arco. Así, de arco en arco, nos vamos a ir haciendo toda la vuelta. Súper rápido. Ya estoy en el final y me uno estas últimas 4 cadenas con el punto bajo inicial. Con el primero de los puntos bajos, ahí hago un punto deslizado. Tenemos toda la tercera vuelta lista, ¿vale? Vamos con la cuarta. Vamos con la cuarta vuelta, en la que vamos a hacer una cadena y un punto bajo en el mismo punto bajo. Y ahora 1, 2, 3 cadenas. Y en el primero de los arcos vamos a poner un punto alto. Ahí está. Y 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y nos vamos al punto bajo. Primero que nos encontramos. Estoy metiendo, pinchando en el medio del punto, ¿vale? Voy a hacerlo otra vez. 1, 2, 3 y punto alto en el arco. Ahí nuestro punto alto. 1, 2, 3 cadenas y bajamos al punto bajo. En lugar de pinchar y de hacer el punto sobre el punto bajo ahí, lo que estoy haciendo es hacer en el medio el punto bajo. Para que se quede un poquitito más cuquito. Sin más, que se queden ¿veis? Los puntos bajos uno sobre otro. Y hacemos de nuevo 1, 2, 3 cadenas para hacer el punto alto. Así vamos a ir haciendo todo el rato. 1, 2, 3 subidas de bajada esta vez al punto bajo. Ahí vamos a ir haciendo toda la vuelta de esta manera. ¿Vale? Vamos allá. Hemos terminado esta cuarta vuelta y vamos con la quinta, que para eso tenemos que irnos hasta este punto alto y por tanto vamos a irnos con puntos deslizados por las cadenas. Por las cadenas nos vamos a ir con puntitos deslizados hasta arriba. ¿Vale? Ahí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y un punto alto sobre el punto alto en la vuelta anterior. ¿Bien? Así, 2 puntitos. Y seguido, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para irnos hasta el siguiente punto alto y hacer 2 puntos altos que se cierran juntos. Entonces, enganchamos en el punto alto y hacemos en el primero. Perdón. 6. Enganchamos en el punto alto y hacemos un punto que no se cierra y en el mismo punto alto otro punto alto que cerramos juntos. Y de esta manera hacemos 2 puntos altos cerrados juntos. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas para en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, hacer de nuevo 2 puntos altos cerrados juntos, el primero y el segundo. Los cerramos juntos los dos y tenemos el segundo de los bloquecitos hechos. De nuevo, y esto ya es lo que vamos a repetir. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenas y ahora en el punto alto, de nuevo, otra vez. Un punto alto y otro punto alto cerrados juntos. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repetimos esto ya toda la vuelta. Vamos allá.
Ya tengo el último la última de la secuencia de 6 cadenas y hago un punto deslizado con el punto alto y las 3 cadenas iniciales. A partir de ahí, 1, 2, 3 y vamos con la vuelta 6, 3 cadenas. Y dentro del bloquecito de cada puente, ahí vamos a meter 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el 7 lo hacemos en el punto de unión de los dos puntos cerrados juntos, ¿vale? Y nos vamos al siguiente bloque, donde volvemos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos un séptimo en el punto de unión de los dos puntos altos, ¿vale? Así vamos a ir haciendo toda esta vuelta, ¿ok? Venga, pues vamos a hacerla y nos volvemos a ver. Tenemos terminada nuestra vuelta 6. Vamos ahora con la vuelta 7, en la que vamos a hacer una cadena y seguidito 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacer un punto bajo, en el 1, 2, 3, en el cuarto de los puntos hacemos un punto bajo. Y otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para enganchar de nuevo en el cuarto, 1, 2, 3 y 4. Así vamos a hacer toda la vuelta. Esta no tiene demasiada complicación. 5 cadenas, 4 y 5 que enganchamos en el cuarto punto alto, 1, 2, 3, en el cuarto punto alto de la vuelta anterior. ¿Vale? Pues todita la vuelta. Terminamos la vuelta enganchándonos en la primera de las cadenas que hiciéramos con un punto deslizado, ¿vale? Y con eso hemos terminado la vuelta 7. Y vamos con la 8, que es muy parecida de fácil. Vamos allá. Hacemos una cadena de inicio y luego 3 más. 1, 2 y 3. Y aquí, en el hueco, en el primero de los arcos, un punto alto. Y otras 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y un punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. ¿Vale? Yo lo voy a pinchar en el medio. Se puede hacer como queramos, ¿vale? Pero he pinchado al medio, creo que puede quedar una pizca más bonito. 3 cadenas. Y en el siguiente arco, un punto alto. Ya estamos repitiendo, ¿eh? 1, 2 y 3 cadenas y punto bajo sobre el punto bajo en la vuelta anterior. ¿Vale? Volvemos a estar ya repitiendo. 1, 2, 3. En el arquito, un punto alto. Bueno, eso sí lo haces, ¿eh? Otra vez. En el arquito, un punto alto. Y de nuevo, 1, 2 y 3 para hacer punto bajo sobre el punto bajo en la vuelta anterior. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta. ¿Vale? Venga. Volvemos a estar en la última, perdón, voy a borrarlo, voy a quitarlo. Las últimas 3 cadenas para enganchar con la primera de las cadenas que hicimos en un puntito deslizado. ¿Vale? Para la siguiente vuelta, y estaremos ya haciendo pues la 9, perdón. Para hacer esta 9, lo que vamos a hacer es irnos hasta este punto alto. Tenemos, por tanto, que hacernos puntitos deslizados. Ahí uno. Otro. Y otro. Tenemos 3 puntos deslizados para llegarnos aquí arriba, donde haremos 1, 2 y 3 cadenas. Ya estamos en el punto alto. Y aquí en el punto alto vamos a hacer un punto alto para hacer bloquecitos de 2 puntos altos. ¿Bien? Y ahora, y seguido, vamos a hacer ¿cuántas cadenas? 1, 2, 3, 4, 5
y 6 cadenas. Tenemos las 6 cadenas y lo que vamos a hacer aquí es un punto, 2 puntos altos cerrados juntos, el primero, y en el mismo punto alto hacemos el segundo y ahora ya sí los cerramos a la vez, ¿vale? Esto es lo que vamos a repetir todo el tiempo. Vamos a hacerlo otra vez. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 2 puntos altos cerrados juntos sobre el punto alto siguiente. ¿Veis? Sobre el siguiente bloquecito. Ahí los 2 puntos altos. Ahí va el primero y el segundo. ¿Vale? Ahí tenemos sobre el punto alto los 2 puntos altos juntos. Y de nuevo 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6 para hacer los 2 puntos altos sobre el punto alto. ¿Vale? Vamos a ajustarlo bien. Ahí va el primero y ahí va el segundo. Cerramos juntos los dos y tenemos el motivo que vamos a estar repitiendo en esta vuelta. ¿Vale? 6 cadenas, 2 puntos altos que se cierran juntos sobre el punto alto. En resumen. Bien, pues vamos allá. Bueno, pues mirar, ya he terminado la vuelta 9, así, en un pispás. Vamos con la 10, que también es bastante fácil. 1, 2, uy, esa cadena. Y 3 cadenas. Y dentro de cada arco vamos a poner 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y después de los 6 puntos altos, el séptimo, o un séptimo o uno solo, en el punto de los 2 puntos altos cerrados juntos, ¿vale? Y volvemos a repetir 6 dentro del arquito, 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 1 en el punto alto de los 2 puntos altos en el siguiente punto, ¿vale? 6 dentro del arco y 1 en el siguiente punto. Repetimos, así hacemos toda la vuelta. Acabada la vuelta, cerramos con un punto deslizado en la tercera de las cadenas, ¿vale? Y empezamos la vuelta 11. Nos queda la 11 y la 12. Estamos a punto de terminar esta Kokijima mandala. La verdad es que se ve muy, muy linda. Una cadena y luego 1, 2, 3, 4 y 5. Es igual que esta para hacer en 1, 2, 3 y en el cuarto un punto bajo. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y contamos 1, 2, 3 y en el 4 un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3 en el 4. Así toda la vuelta. Es igual que la de abajo. ¿Vale? Bien, pues venga, repetimos toda la vuelta, la vamos haciendo así. 1, 2, 3, 4 y 5 en el 1, 2, 3, 4. Así hasta el final de la vuelta. Vamos allá. Mirad, estoy en el último grupo de 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y me uno con la primera de las cadenas en un punto deslizado. Bien. Seguido, ¿qué hacemos? Una cadena y 3 más. 1, 2 y 3 más. Para hacer un punto alto vamos a repetir esta vuelta, solo que con una variedad, ¿vale? Con un añadidito. Vamos a repetir esta vuelta. Un punto alto. Tenemos el punto alto y ahora vamos a hacer un piquito. 1, 2 y 3 cadenas que voy a unir con el punto alto, ¿vale?
voy a cerrar en un punto deslizado con el punto alto para que el piquito se me quede en el medio. Y ahora 1, 2 y 3 para hacer un punto bajo, picado en el medio, como hiciéramos aquí abajo, sobre el punto bajo en la vuelta anterior. ¿Vale? ¿Sí? Espera, que me quito esto. Así. ¿Vamos? Vamos a hacer otra vez. 1, 2, 3 cadenas, punto alto en el arquito. Ahí va. 1. Ya tenemos. Y ahora 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas, pero que se unen en un punto deslizado con el punto alto. Que se me escapó. Ahí. Y seguido 1, 2 y 3 cadenas para hacer un punto bajo con el punto bajo de la vuelta anterior. ¿Ves? Así es como nos va a quedar todo en piquitos. Seguimos y repetimos una vez más. 1, 2, 3 cadenas para hacer un punto alto en el arquito primero que nos encontramos y ahora 1, 2, 3 y un piquito que enganchamos primera y última, esas 3 cadenas las juntamos pero con el punto alto y 1, 2 y 3 para bajar al punto bajo y hacer un punto bajo que yo estoy picando en el medio, ¿vale? Así toda la vuelta. Con esto la tendremos terminada. Después ya poner en el arco. Pero esta mandala, esta queda muy, muy linda. Vamos allá, vamos a hacer toda la vuelta. He terminado. He puesto un punto deslizado en el último punto, cadenita al aire para cerrar. Esconderemos la hebrita. Y tenemos nuestra mandala lista. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Meterlo dentro del aro. En este caso tengo un aro de alambre ya forradito con el plástico, ya no lo tengo que forrar, pero vamos, forraré con uno de los dos y vamos a ver cómo lo vamos luego a coser, a unir todos los piquitos a nuestro aro, ¿vale? Venga, vamos allá. Aquí tenemos ya terminada nuestra mandala. He forrado el alambre, como veis, con el hilo, con este hilo, mirad, que es así gruesito, este cordoncito. Lo he ido pasando por todos para tener algo diferente, ¿no? Para distintos acabados. Ya os dije que íbamos a ir viendo distintas opciones. Y esta, pues aquí tenemos otra. Queda muy en consonancia, todo blanquito y queda muy bien, yo creo. Solo tendremos ya que poner todas las decoraciones una vez que decidamos cómo juntar y hacer nuestra composición con todas estas mandalas que estamos haciendo. Nuestro atrapasueños gigante, no olvidarse. Este va el siguiente modelo. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros al canal y darle al like. Vamos a ver luego nuestras composiciones. Nos vemos en el próximo.